Sí, Sor Lucha. Vamos adelante. Hemos llegado al momento nel quale Ambrosio viene elegito obispo, que más o menos estamos en el 378. ¿Por qué esto más o menos no podemos hablar de fechas históricas precisas? Porque el concepto histórico del tiempo no es el concepto nuestro. En aquel tiempo, más que el año, era importante los acontecimientos. Y no importaba poco los años en los cuales acontecían las cosas. Entonces, no escribían la fecha. Y después, cuando se empezó un otro tipo de conteo histórico, nosotros nos encontramos que tenemos que decir más o menos está en esto tiempo. Entonces Marcellina, en aquella ocasión, que estaba a Roma toda su vida después de Treviri, que cuando regresó de Treviri era todavía una joven, se lo pasó a Roma. Y cuando Ambrosio fue elegido obispo de Milano, porque Milano estaba todo sotto el impero romano, Marcellina se dio cuenta que Ambrosio necesitaba ayuda y renunció a su casa, a su habitación, a su costumbre, y se transfirió a Milano. Lo mismo hizo Sátiro, el otro hermano, que estaba como abogado forense del ejército, del imperio. También esto dejó sus estatus y se fue a Milano. Entonces la familia de Santa Marcellina se encontró de nuevo unida alrededor de la mujer que era Santa Marcellina. Santa Marcellina de nuevo se encontró a ser de mamá a sus hermanos que sí eran ya crecidos en edad, pero sabemos que el hombre necesita de la mujer y la mujer del hombre a nivel propio organizzativo. Mas cuando Ambrosio fue elegido obispo, no tenía un conocimiento fuerte a nivel teológico ni a nivel bíblico, porque era sí cristiano, hemos dicho, no todavía bautizado, pero se interesaba de la cuestión política del imperio. Entonces no había tenido tiempo para ahondar en esta parte que era la teología y la Sagrada Escritura. Marcellina sí, Marcellina era muy aferrada, muy bien preparada, sea dal punto di vista teológico, sia dal punto di vista bíblico. Entonces Ambrosio pedía instrucción y consejo a su hermana. La primera maestra de San Ambrosio, cuando fue obispo, fue proprio su hermana. Y Marcellina fue colaboradora preciosa de Ambrosio. Y los documentos dicen que influenció las elecciones políticas y diplomáticas de Ambrosio. ¿Se acuerdan que nuestro fundador fundó las Marcellinas porque pensaba que la mujer influía de lleno sobre las decisiones políticas y económicas, diplomáticas del país? Así Santa Marcellina. Esto significa que Marcellina tenía conocimiento sea a nivel político, sea a nivel diplomático. Y no era fácil, repito, en aquel tiempo, estar en esta situación, porque el obispo tenía que hacer de todo.
tenía que hacer el político, el diplomático, el obispo, el bienhechores, el consejero. Y Marcellina era la que estaba atrás de la espalda de Ambrosio. Antes, nel 375-376, Ambrosio, proprio perché veía la vida que hacía Santa Marcellina se había consagrado y no se usaban los 3 votos en aquel tiempo, se usaba el voto de virginidad, que comprendía naturalmente el resto. Marcellina ya de tiempo había hecho este voto y Ambrosio era maravillado de la belleza con la cual Marcellina vivía esta situación, con la alegría con la cual la vivía. Y decidió de iniciar un curso de formación sobre la virginidad. ¿Por qué? Porque muchas jóvenes ricas y nobles, bajo el influjo de Sant'Atanasio, que hemos dicho ayer que había organizzato un monasterio de monjes, bajo este influjo, muchas jóvenes ricas y nobles, proprio de la alta nobleza, elegían la consagración, cosa que no era bien vista de la sociedad, porque se pensaba que fueran personas desperdiciadas, ni tanto menos era bien vista de los familiares de estas jóvenes, porque consideraban que más la vida desperdiciada, veían desfumado la posibilidad de casar la hija con un partido muy alto, con un noble, porque los nobles se casaban con los nobles, y perdían la ocasión de casarlas con hombres ricos, importantes, influyentes, e entonces de aumentar el patrimonio. Y esto era propio como una guerra que hacían hacia estas vírgenes. Por lo tanto, antes, con Diocleciano, las vírgenes morían porque no querían darse a las ganas del emperador. Y ahorita sufrían porque los papás no querían que se consagraran. El discurso de la virginidad en aquel tiempo resultaba revolucionario. Sabemos que la virginidad no es solo cuestión biológica, física, sino es una cuestión que interesa a todo el ser. Y sabemos que la castidad interesa cada estadio de vida, no solamente los que profesan la virginidad, sino también todas las personas que quieren vivir un amor lleno, un amor respetable. Ambrosio, que estaba convencido del valor de la virginidad porque veía a su hermana como florecía y sabía también bien hablar. Si ustedes buscan algunas imágenes de San Ambrosio, entre las imágenes de San Ambrosio hay también una imagen con Ambrosio con una cuerda de cuero en mano. Porque dice que San Ambrosio tenía tan fuerte la habilidad de hablar que era como se daba golpes. Había estudiado retórica. San Agustín, que también él había estudiado retórica, estaba fascinado de la predicación de Ambrosio, ma no porque le interesaba lo que decía, le interesaba cómo hablaba. Y Santa Mónica, estamos siempre en aquel tiempo de Santa Marcellina, Santa Mónica, que sabía de esta admiración de Agustino por Ambrosio, fue de Ambrosio, como hacen todas las mamás,
y le digo, mira, entre los que simpatizan por ti hay mi hijo, pero mi hijo me hace derramar lágrimas. Y le cuenta la historia de San Agostino, que era una historia muy poco edificante. Y lloraba, y Ambrosio le dijo, una madre de tantas lágrimas, un hijo de una madre de tantas lágrimas no puede ir perdido. San Ambrosio, Santa Marcellina, Santa Mónica, Santa Anastasia, una sociedad verdaderamente de personas fuertes, no solo a nivel espiritual, sino a nivel humano, porque estas personas tenían una plenitud humana y una capacidad de imponerse maravillosa. Entonces, Ambrosio, que tenía esta capacidad de hablar, tomó el curso, dio el curso sobre la virginidad. Y más o menos algunos se convencieron. Fue inspirado en esto, hemos dicho, de la actitud de su hermana. Este curso enseguida fue recogido en 3 libros y estos libros están dedicados a Santa Marcellina. La obra de Virginibus, así es titulada, la obra fue muy bien acogida, sea de San Agustino, sea de San Girolamo. Otro grande estudioso. Marcellina tenía un índole fuerte. No era todas así como la imaginamos. Un índole fuerte, un índole crítica, atenta a la realidad del momento, sabía leer, sabía intuir. Decía Ambrosio, mira, aquí no tiene que actuar así. Tiene que pensar que el emperador quiere esto, que los arianos están tratando de. Sant'Ambrosio dice en una carta que no escondía nada a su hermana, ni siquiera las cosas suyas íntimas. Nada escondía a su hermana, expresaba sus sentimientos, todos sus sentimientos y todos sus temores. Imaginamos este hombre de la estatura de San Ambrosio, de altísima, que se confiaba a esta hermana, porque veía en esta hermana una persona verdaderamente valiosa. Entre los dos, Marcellina y Ambrosio, había lazos de sangre, pero sobre todo habían afinidades intelectuales y espirituales. San Ambrosio escribirá enseguida muchos libros. En Santa Marcellina también ella era una intelectual. Y los dos tenían proprio esta afinidad intelectual, más sobre todo una afinidad espiritual. Una afinità grandissima. Marcellina había educato Satiro e Ambrosio proprio nella profondità della religione. E non era tanto l'istruzione di Santa Marcellina fondata sopra la tradizione o fondata sopra l'affettività, era fondata sopra la Sagrada Scrittura. Entonces era sólida. Sostenía al hermano en cada dificultad cotidiana, como en cada difícil controversia doctrinal y política, que tuvo controversia y riesgo también de ser mandado al exilio. Siempre de la carta de Sant'Ambrosio resulta que por muchos años Marcellina tuvo un rol de madre, con todas las angustias y preocupaciones que un corazón de madre debe sostener. Sabemos, ¿no?, qué significa para una mamá cuando el hijo se encuentra en determinadas situaciones o tiene
determinadas responsabilidades. Marcelina sabía escuchar sus problemas, sabía acoger, sabía cómo acercarse y le daba consejo de carácter teológico, de carácter político, de carácter doctrinal. Y no era muy suave en algunos momentos. Expresaba a veces severos juicios hacia Ambrosio. Proprio le hacía entender que algunas cosas no funcionaban. Tanto era encendida esta discusión que el hermano Sátiro, que era un abogado, entonces también él sabía cómo entrar, el hermano Sátiro hacía de pasiero entre los dos, hacía le acordaba, trataba de acordar a los dos. Y notamos que cuando vivían a Milano, ¿no? También a Roma, pero cuando vivían junto a Milano, en esta familia, que vivían en familia, había un sacerdote, entonces el representante de la iglesia, una consagrata, representante de los monjes, y un laico, que era el hermano Sátiro. Las tres vocaciones que vivían juntos y se ayudaban l'uno all'altro. Eso sería el ideal de la iglesia, ¿no? Valorar cada vocación y que cada vocación ayude a la otra. Sin decir que una es mejor de la otra. Todas son bellas cuando el Señor nos llama a la nuestra. Dentro de la familia Marcellina viene descrita en sus aspectos más humanos. Una persona que cena con los amigos de los hermanos, y los hermanos tenían así amigos. Me viene en mente la cena de Jesús con los amigos de Zaqueo, ¿no? Que cenabas con todos. Y decían, mira, está cenando con los pecadores. Se preocupaba de la vida sentimental de Sátiro, porque Sátiro tuvo también momentos de enamoramiento, luego no se dio, pero Marcellina entraba y se preocupaba de la vida sentimental de Sátiro. Y era unitísima también a Sátiro. Con Sátiro tenía un sentido de protección. Mientras con Ambrosio discutía más, con Sátiro hacía más la mamá en el otro sentido de la papachada. Aparte que Sátiro tuvo una vida también él muy particular. Particular en el sentido que tuvo que enfrentar problemas muy fuertes. Cuando murió Sátiro, Marcellina tuvo un dolor muy fuerte, tanto que llegó verdaderamente a estar mal, a estar muy mal. Cuando entonces una mujer al interno de una familia con todos los aspectos humanos que se pueden encontrar en una familia. Y cuando discutía quería tener razón, aparte que la tenía en serio porque era lúcida y veía las cosas. Marcellina resulta una mujer extremadamente concreta, estudiosa, con sus debilidades, con sus incertidumbres, una mujer de una fe inquebrantable y una mujer santa. Esto dice que la santidad no es renunciar a la humanidad, sino potenciar la humanidad. Y Santa Marcellina supo hacer esto. Demuestra esta mujer una grande independencia intelectual, sabía lo que decía, no seguía la moda, no se dejaba convencer.
una mujer que sabía valer las propias ideas, porque conocía y porque entendía con lucidez la natura de los eventos del tiempo. Sabía leer su tiempo, sabía leer su historia. Este ojo abierto a la realidad y hacía entrar en esta realidad Jesucristo, su espiritualidad, porque lo tenía dentro. Tenía competencia, tenía sentido crítico, también sobre muchas cuestiones relativas, como se me ha visto, al episcopado de Ambrosio. Y discuten con franqueza, no es tímida, manifiesta las propias opiniones y cuando las ideas no coinciden, dice el porqué, sabe dar razón de lo que está diciendo. Por 5 años, entonces, Marcellina vivió con su hermano, con sus hermanos a Milán. Cuando se dio cuenta que su hermano Ambrosio ya podía estar solitos, ya había agarrado la onda, ya estaba en el buen camino, en el 383, de acuerdo con Ambrosio y de acuerdo también con su director espiritual, porque tenía director espiritual. Su director espiritual era nada más que San Simpliciano, que è il futuro successore di Ambrosio. Quando Ambrosio muore, succede all'episcopato milanese San Simpliciano, che era il direttore spirituale di Santa Marcellina. Y de acuerdo con su hermano y con su director espiritual, decidió de establecerse nella abitazione di famiglia in Brugherio, che è un pueblo cerca di Milano, a 9 millas del centro de Milano. Millas me parece que tiene el doble de kilómetros, más o menos. Esta mujer no estaba agarrada al rol, servía. Y una vez que veía que su servicio ya no era necesario, lo dejo. Y me voy a vivir lo que el Señor me está pidiendo con más fuerza. Y se fue en esta villa, en esta casa de Brugherio, vivió en contemplación, en oración, en estudio e en obras de caridad. En Brugherio, Marcellina reconstruyó la comunidad monástica, porque ya en Milano y ya a Roma hemos dicho que había con ellas a otras jóvenes que vivían la misma vida suya. Ahorita reconstruye este tipo de vida, entre comillas, monásticos, porque todavía no existía por las mujeres una estructura bien definida de la vida monástica. Como aquella que daría a Roma esta estructura. Y en esta comunidad se estudiaban sobre todo la Sagrada Escritura, los salmos, que esta poesía bellísima, atendía a necesidades, a los necesitados, a los enfermos, al niño en dificultad. Y en esta comunidad se hacía una vida de mucha penitencia. Eran todas personas bienestantes, y por amor de Jesucristo hacían esta vida de penitencia. Y dicen en los documentos que los ejemplos de estas vírgenes en Brugherio convirtió mucha gente. Fue un evangelio viviente, un evangelio encarnado, el quinto evangelio, ¿no? Un scrittore, Pomiglio, scrittore italiano, habla dell'esistenza del quinto evangelio,
quinto evangelio soy yo, eres tú. Estamos enviados a quien nunca leerá uno de los evangelios. Eres tú el quinto evangelio que la persona puede leer. Aquí en Brucherio, Marcellina tuvo la noticia de la muerte de Ambrosio. Recordamos que Santa Marcellina era más adulta que Ambrosio, más grande que Ambrosio, como un 10, 12 años. Ambrosio tenía 57 años. Estaba consumido veramente Ambrosio de todos los problemas que había tenido, de todas las luchas y de todo su donarse por los demás. Marcellina tenía 70 años, estaba enferma de poliartride, con muchos dolores terribles, tanto que no podía asistir a las exequias de San Ambrosio, de su hermano, que amaba tanto, ¿no? Quién sabe qué grande sacrificio hizo proprio por esto. Marcellina, sea por la enfermedad suya, sea por el dolor de haber perdido antes el hermano Sátiro, luego el hermano Ambrosio, nel 398 murió también Marcellina. 397 murió Ambrosio, 398 murió Marcellina. Naturalmente no le cuento el después porque fue nombrada en nombre del pueblo santa, con funerales solemnes, etcétera, etcétera. Fue desplazada después de un tiempo en la iglesia de San Ambrosio y ahí hay una capilla con los restos de Santa Marcellina. Nella grande cattedrale, nella grande iglesia di San Ambrosio, hay una capilla laterale alla derecha dedicata a Santa Marcellina con una statua di Santa Marcellina che sta orando ahí. Y ya hemos llegado a buen tiempo. ¿Quieren preguntar algo? Otra curiosidad sobre Santa Marcellina, non dico di aver esaurito, di essere esaustiva sopra esto, perché imagínense, studiare todo sería. ¿Quieren pregunta? Bienvenida, Sandra. Yo nada más una duda. Mencionaste, porque no me acuerdo, ¿en qué año murió Sátiro? No se sabe bien, ¿no? Okay. Los años de la muerte de Sátiro, porque Sátiro era responsable también de las posesiones de la casa degli Aureli, y Marcellina era de la casa degli Aureli, y tenían posesión también en África del Norte. Y Sátiro se desplazaba de vez en vez ahí en el norte. Pero en el norte habían suscitado como persecuciones porque querían quitarle los bienes. No es que Sátiro, ni Marcellina, ni Ambrosio querían ser ricos y tener todos los bienes, pero se servían de todos estos bienes por los pobres, para dar la posibilidad de vivir a los pobres. Entonces, Sátiro defendía esta parte. Y parece que ahí se enfermó, o lo hicieron enfermar. Y parecía que muriera ahí. Después retomó vigor, tomó la nave, porque era por nave la cosa, y una tempestad lo llevó sobre las costas de la Sardinia.
Ahí estuvo mal de nuevo y tomó la embarcación por Roma y a Roma llegó, pero después los documentos no llevan cosa cierta sobre Sátiro. Pero es un hombre que se dedicaba a los pobres con mucha fuerza y su martirio era propio este. Algunos rasgos de Santa Marcelina lo ven reflejado en nuestra espiritualidad. La digo también como reflexión personal, aparte que, si posible, haremos también esta parte, como la vida de Santa Marcelina tiene influencia sobre las Marcelinas, porque nuestro fundador, ¿no?, tomó propio Santa Marcelina, podía tomar otras santas más cerca de su historia, e invece tomó propio Santa Marcelina. Justo es lo que yo estaba, ahorita que usted nos estaba explicando y platicando de la vida y lo que hacía, justo es lo que yo estaba pensando, ¿no? Cómo es que el fundador pensó, si no es que pensar, más bien cómo es que lo iluminó, ¿no? El espíritu para poder elegir a esta santa, sea patrona de, o dejarla bajo su custodia o cuidado de esta obra, ¿no? Y ver todo, o sea, desconociendo la espiritualidad del fundador, conociéndola, ahorita lo conociendo a Santa Marcelina, pues todo encaja, ¿no? O sea, ver cómo es la espiritualidad en este caso de las Marcelinas, pues sí tiene mucho que ver con Santa Marcelina, ¿no? O sea, de hecho, pues de ahí viene el nombre. Y todo lo que ella hacía, todo lo que ella hacía y el cuidado y la devoción que tenía, pues también se ve reflejada y también la exige el fundador también en la congregación. Incluso leyendo alguna de las cartas, leyendo algunos de los escritos, pues él les dice a las hermanas, ¿no?, cómo tienen que hacerlo, cómo tienen, o sea, toda esa parte sí se ve reflejado, ¿no? Entonces, pues es lo que a mí me sorprende mucho. La verdad es que cada vez que me voy adentrando, cada vez que voy conociendo más, me sorprende mucho el conocer esta espiritualidad y el conocer, digo, bueno, ¿cómo es que el fundador, o sea, todo eso, no se le escapó nada, vaya, no se escapó nada y todo estaba ahí como tenía que estar, ¿no? Yo lo veo así. Y sobre todo es que como todavía a este tiempo, a lo que estamos viendo, nos sigue sirviendo, nos sigue motivando y nos sigue, wow, si yo incluso ayer decía, bueno, si yo me sentía, o yo decía que era marcelino, con esta historia digo, no, me falta. La verdad es que me falta mucho. Entonces yo creo que soy como un 1%, creo todavía, o menos del 1%, ¿no? Porque la verdad es que ahora sí que es un gran compromiso conociendo la historia de Santa Marcelina y conociéndola, es un gran compromiso para nosotros que estamos como que de este lado. Ahora sí que transmitir la espiritualidad de las Marcelinas como laicos sí es muy diferente, ¿no? A comparación de como hermanas, ¿no? Porque pues ustedes son, pues es toda una vida. Nosotros tenemos que juntar o ver la vida de laico y también, no sé, esto es un reto, pero lo veo y a mí lo personal me motiva y me sigue, o sea, conocer más acerca de esta obra, ¿no? Sí, que luego en verdad el Espíritu Santo que conduce todos los hilos de la vida, ¿no? Porque toma a las personas justas al momento justo, pero es Él que le elige. Es Él que elige. Si interrogamos a todos los fundadores se juran que no fueron ellos a instituir la congregación. Fue el Espíritu Santo, fue alguien. Es eso así.
la verdad de una congregación está proprio aquí, que è l'Espíritu Santo che conduce, ¿no? Sí. E suscita elementos justos en tiempos justos. Yo veo, por ejemplo, la personalidad de Santa Marcelina en algunos rasgos de la personalidad de Madre Marina. Es una mujer decidida, una mujer que tenía los pantalones. Y en el mismo tiempo era una mística Marcelina, cioè è la cosa che te hace, frente a una página del Evangelio, una página bíblica, era tan emocionada que lloraba, vibraba, tenía las cuerdas como las cuerdas del corazón como las cuerdas de la guitarra. Y una mujer tan indiada, es decir, tan en Dios, tan abierta a todas las cuestiones políticas, sociales del obiscopato de San Ambrosio, es una cosa excepcional. Del resto Santa Teresa d'Ávila, ¿no? La grande mística, pero la grande constructora de muchísimo monasterio, con todas las preocupaciones que una construcción puede llevar. Y el Espíritu Santo que pone el cemento y la arena y que construye. Importante es saber que somos cemento y que somos arena. Y dejarnos construir. Hola, Sor. Es que hace rato venía con el celular, por eso no contesté, pero ya llegué. Pues a mí me motiva mucho saber estas historias. Como que me da orgullo porque digo, son como nuestras raíces, ¿no? Pero al final de cuentas creo que algo que admiro mucho es justo eso, que no es como decir, bueno, pues ya es una santa porque se alejó del mundo o algo así, sino al contrario, porque se quedó, o sea, siempre tuvo ese contacto con sus hermanos, como con la realidad, con todo, sin dejar a un lado a ese Dios que estaba pues en su corazón, ¿no? Entonces, a mí me encanta como escuchar la historia, pero por ejemplo a mí me pasa mucho que digo, un poquito al contrario de Luis, yo digo, pues es que nos toca seguir eso, nos toca como seguir poniendo nuestra parte, nos toca también, pues a lo mejor hasta reconocer las Marcelinas, ahora sí que en cada una de ustedes y en cada uno de los que somos parte del equipo marcelino y de la familia marcelina, pues esa santidad a las que todos estamos como invitados, ¿no? No quedarnos como en esa lejanía de algo que pasó y que decimos, ah, qué bonito, sino justo con esa parte que nos ha seguido acompañando y que también nos da como la responsabilidad de seguir siéndolo desde donde estemos, con las limitaciones, con lo poco que tengamos, pero poniéndolo todo a ese servicio. Y justo porque, bueno, creo que cada vez me queda más claro que no es como necesario el cambiarte de contexto ni querer ser tan distinto a ti, sino más bien reconocerte y en ese reconocimiento poder dar lo mejor que puedas a quien tienes a tu alrededor, y eso lo he conocido pues mucho con ustedes. Entonces, como que es bonito ver como todas las raíces, pero cómo ha seguido, ¿no? Así vivo ese sentimiento, y que yo digo, esa raíz, pues al final de cuentas nos tiene unidos por el deseo que cada uno de nosotros tenemos y por querer formarlo y hacerlo desde aquí, ¿no? Desde sentirnos identificados, aunque sea con el deseo, con Marcelina y pues con todo lo que compone ya pues la familia marcelina. Eso, Sor. Gracias, qué bello este comentario, muy bien, gracias. Rebi, ¿qué cosa te gustaría tener de Santa Marcelina?
¿Cuál característica te gustaría? Pues siempre me ha llamado la atención de los santos que es clásico el amor por la iglesia, el defenderla y bueno, sí es algo que sobre todo yo adolescente, joven catequista, me sentía un soldado y ahí del que hablara mal de la iglesia, aunque al inicio de mi adolescencia quería ser atea también, pero creo que el amor a la iglesia se quedó. Qué bello. Gracias, Luchis. Sí. Sí, de hecho, Santa Marcelina tenía un amor grandísimo a la iglesia porque toda la su vida la dio proprio por la iglesia. Y una cosa que tal vez no le dije de Santa Marcelina, a un cierto punto, Santa Marcelina supo de una muchacha que era acusada injustamente. No sé de qué cosa, o al menos los documentos no son claros, debería ver más a fondo si hay algo de más preciso. Una muchacha la habían acusada en tribunal, estaba para ser condenada ed era inocente. Marcelina sabía que era inocente, la familia sabía que era inocente. Marcelina se presentó al tribunal. Él la defendió y alcanzó a obtener la gracia, porque él no era esta la verdad, ce la estaban acusando injustamente. No tenía temor de entrar en las cuestiones. ¿Por qué? Porque tenía a Jesucristo dentro. Era el fuego, ¿no? que la devoraba. Como su mamá, ayer pienso que le dije, fue dal imperatore direttamente a pedir de regresar dal destierro l'obispo del amico de familia que luego consagró Santa Marcelina, el Papa, luego fue Papa Liberio. Fue la mamá de Santa Marcelina con un grupo de mujeres a ir directamente al emperador y a pedir, a hacer fuerza, a decir, esta cosa es injusta, ustedes no pueden permitirla, y regresó. De hecho, cuando fue Papa, consagró Santa Marcelina, hizo la ceremonia de consagración, presenció la ceremonia de consagración de Santa Marcelina. Bueno, entonces, ¿tenemos algo de decirnos o nos saludamos? Entonces se quedan con, en algunos momentos hagan este ejercicio que decía ayer, de ponerse en los zapatos de Santa Marcelina. Yo soy Santa Marcelina. ¿Qué pienso? ¿Cómo veo las cosas? Para conocer más a este personaje. Ustedes saben que cuando se hace teatro, un ejercicio que se tiene que hacer es propio esto, entrar en el personaje, ¿no? No solamente ponerse la máscara, sino entrar en el personaje. Y así uno sabe lo que siente, cómo expresa. Y esto pienso que le puede servir, este ejercicio, nei confronti di Santa Marcelina. Y luego, sobre qué cosa te hace reflexionar la vida de Santa Marcelina. Algunos rasgos, algunos aspectos que te llevan a reflexionar, porque tal vez lo encuentras también en el mundo de hoy, ¿no? En la realidad de hoy. Bueno, lo dejo.